Es un honor y un placer poder compartir este espacio con tanto activismo, con tanta gente comprometida. Y nos ha costado muchísimo el poder decir que sí, que nos implicábamos en este proyecto con esta hoja de ruta y este compromiso político. Pero aquí estamos, pidiendo muchos votos verdes y de recorte cero para este proyecto común. En general y en realidad, la gente cree que vengo a hablar de desahucios. Solemos llevar unas camisetas y cuando nos ven con esto dicen, esta mujer viene a hablar de desahucios. Pues no vengo a hablar de desahucios, curiosamente. Vengo a hablar de la no adjudicación del patrimonio, tanto privado como público, de este país y de su ciudadanía. ¿Por qué digo esto? Porque en general el movimiento contra los desahucios está hablando de parar y suspender los desahucios. Nosotros hablamos de paralizar y suspender tantas y tantas adjudicaciones que en este momento la banca está haciendo, con una ley injusta, vulnerando los tratados internacionales, vulnerando los derechos humanos y vulnerando nuestra Carta Magna, que a tantos se les llena la boca de hablar de nuestra Constitución, que continuamente y sistemáticamente hacia los más y las más débiles se vulnera. ¿Qué estamos haciendo desde nuestra plataforma Sendía? Sendía significa familia en euskera. Pues estamos paralizando y suspendiendo los procedimientos jurídicos donde la vivienda está en riesgo. Cada vez que conseguimos que un banco que no tiene patria, los bancos operan en nuestro país, pero los bancos no tienen bandera ni patria, se alían internacionalmente. Cada vez que conseguimos que un banco no se adjudique una casa, nosotros nos sentimos con algo tan duro que suelo decir como en la lista de Schindler, una familia rescatada. Y nosotros hablamos en nuestra propuesta política del rescate a las personas. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que en lugar de destinar del dinero de todos y de todas el rescate a la banca, hablando de que el sistema se cae, cuando los que nos estamos cayendo somos las personas, ¿verdad? Hablamos que se puede inyectar dinero a la banca. ¿Por qué no? También se puede inyectar dinero a la banca, pero rescatando primero a las personas y a las familias. ¿De qué manera? Nosotros hablamos de nuestra propuesta diciendo que se debe declarar la vivienda, la primera vivienda, el hogar, un bien inembargable, que es posible redistribuyendo la riqueza. Claro que es posible. De hecho, en muchos países de nuestro entorno europeo es así. Cuando se habla de la Troika, del Banco Central, del Fondo Monetario Internacional, de la Comisión Europea, solo se habla de los dictados para los recortes, pero no se habla del estado del bienestar del que entonces no somos Europa. Entonces somos países periféricos a los que hay que expoliar. Bueno, pues nosotros exigimos que se declare la primera vivienda, el hogar, un bien inembargable como es el salario mínimo interprofesional en nuestro país, porque es un derecho básico y fundamental para la vida humana. También hablamos de la condonación total de la primera vivienda, una quita, pero una quita al 100%. Dicen, no, es que no se puede. ¿Cómo que no se puede? Es una cuestión de voluntad política. Es una deuda que asciende a la cantidad ridícula de unos 20.000 millones de euros. La condonación total para todas las familias para la primera vivienda. ¿Cómo es posible que solo a Bankia se le han inyectado más de 34.000 millones de euros cuando ha expoliado, cuando ha hecho una gestión pésima, se ha privatizado y todavía no sabemos cuándo nos lo van a devolver? Porque solamente a la banca las cifras oficiales, porque rondan otras, se le ha adjudicado más de 400.000 millones de euros del patrimonio de todos. Y de ese dinero de todos apenas han devuelto un 4%. Redistribución de la riqueza. ¿Dónde está el dinero de todos y de todas? ¿Cómo es posible que nos digan que no se puede rescatar con 20.000 millones de euros la condonación total que necesitamos las familias que estamos con procedimientos de ejecución hipotecaria en este país? Es posible.
El Gobierno debe de regular a la banca y a los mercados. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España, en lugar de hacer así como Cupido, que nunca dan el blanco, debe de controlar. Y no controla, no es que no ha controlado, es que sigue sin controlar y mirando hacia atrás. Porque realmente en la deuda, los bancos lo que han hecho es vender a la banca internacional y jugar a la especulación, creando dinero ficticio y haciendo una burbuja bancaria, además de la burbuja inmobiliaria, para empobrecer a la ciudadanía de nuestro país y del resto de países que también están viviendo en este genocidio financiero. Y exigimos, además, que se modifiquen no solo la ley de ejecuciones hipotecarias, que es de 1909, y que las últimas reformas son antes de la Constitución española, sino todas las legislaciones, incluida la ley de arrendamientos urbanos, que han hecho una ley que es un desahucio exprés, con mayoría absoluta del PP. Todas las leyes hay que modificar y hay que revisar que afectan a la vulneración del derecho básico a la vivienda. Porque se está también subastando por deudas, por ejemplo, de empresas, de empresarios pequeños y medianos, deudas públicas, deudas con la Seguridad Social, deudas con Hacienda, deudas privadas, y se está permitiendo también, además de los fondos buitre, prestamistas, usureros, gentecilla de a pie que están haciendo grandes, infames cantidades de dinero abusando de la gente que se ve en unas condiciones en las que se tiene que agarrar a un clavo ardiendo y acude donde puede, porque necesita pagar su comunidad de vecinos, producto de una crisis donde se ve llevada y abocada a la pobreza y a la exclusión, una crisis inducida que no hemos generado los ciudadanos y que cuando necesitamos de la protección y de nuestro estado del bienestar es cuando el Estado de repente mira para otro lado y nos deja en el máximo abandono. Por lo tanto, exigimos que la deuda se audite, es una deuda que creemos que no debemos, que no vamos a pagar, y que realmente con todo ese dinero rescatado hay que crear una banca pública que incentive y que anime y que potencie a las familias y a la ciudadanía y a la clase trabajadora de este país. Por supuesto, exigimos también justicia gratuita y que no se vulnere otro derecho constitucional que continuamente se vulnera, como es la tutela judicial efectiva. ¿Qué ocurre? El 70% de los desahucios que se dan en este país, tanto por problemas de alquiler como por problemas con los bancos o con otras deudas públicas y privadas, se producen en situación de indefensión. ¿Qué quiere decir? Que la ciudadanía acude, si es que acude, a los juzgados pasados por un rodillo donde van sin abogado y sin procurador. Acabo con esto. Entonces, os pedimos que apoyéis la lucha contra los desahucios, porque hay que conseguir que la banca no se adjudique, como decimos, no solamente para los desahucios, no se adjudique un pabellón, una empresa o una vivienda de la ciudadanía que tanto esfuerzo ha hecho para conseguir conquistar un pequeño pedazo de productividad, de riqueza y para su bienestar y para poder tener un techo donde vivir. Por todo esto pedimos el apoyo a la candidatura, queremos que nuestras propuestas se incluyan, que vayamos más allá de mero alquiler social, que nosotros le llamamos antisocial, de meras daciones en pago, que nosotros creemos que es una claudicación frente a la banca y que hay que ir más allá, rescatando a las personas y consiguiendo que la vivienda sea verdaderamente un derecho. Muchas gracias y todo mi apoyo.